santo. Oh, santo, santo, santo. Esta iglesia no es cualquier cosa. En esta comunidad, esta iglesia no es cualquier cosa. Ha sido ungida, ha sido elegida. Entre tantas, ha sido elegida y ungida. En Darabai soque menderebe. Que manso cataraba en soque. Que requemanso terebe y soquendarabai. Que no ha sido una decisión humana el meterte y el conquistar, el anhelar el aceite, el anhelar la presencia, el anhelar la unción. Aleluya. Dios ha marcado este tiempo para ti, iglesia. Dios ha marcado este tiempo. Y he estado buscando, y por cuanto has buscado hallaste, y por cuanto has buscado seguirás recibiendo, por cuanto te has humillado. El redoma está siendo derramado el aceite sobre ti. Oh, santo, poderoso Cristo. Aquí está el soberano Rey. Aquí está el soberano Rey. Y ha estado moviéndose. Y no termina contigo, iglesia. No termina. Este es el inicio. Este es el inicio de lo que Dios ha marcado para ti. Es el inicio. No te detengas. No te detengas. Aleluya. ¿Quiere un nivel más? Pues Dios te da un nivel más. Aleluya. 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 Presencia de Dios sobre ti. Presencia de Dios para moverte, para hablar, para tocar. Aleluya. Para restaurar vidas. Santo es el Señor. Doy gloria y honra a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Desde que estaban en la adoración, he sentido como Dios ha estado derramando. Y mientras adoraba y sentía que Dios derramaba, sentía cómo estaba cayendo, aleluya, la unción en este lugar. Ay, aquí hay gente que no van a ser igual a partir de ahora. Aquí hay gente que no van a ser igual. Pastores se van a sorprender, aleluya, porque es que Dios ha traído renovación, restauración, llenura, aleluya, sobre esta iglesia. Y eso no se detiene. Es como un manantial que ha comenzado, óyeme bien, iglesia, ha comenzado aquí y va a fluir hacia afuera. Va a fluir. Otras iglesias van a tocar, pero tú eres la punta de lanza en este lugar. Tú eres el frasco que porta esa unción. Aleluya. Y esa unción va a llegar a otros. Esa unción va a llegar a pastores en este lugar. Esa unción va a llenar hogares. Es que tú lo portas. Tú eres el frasco que Dios ha elegido. Tú eres el frasco que Dios ha escogido. Aleluya. Para llevar la unción. Porque es que el príncipe de Persia, aquí en este lugar, en este pueblo, tendrá que hacer su maleta e irse. Porque hay una iglesia ungida. Hay una iglesia ungida. Que manso cataraba en soque. Hay una iglesia ungida. Y donde llegan los ungidos, al diablo no le queda más que agarrar e irse. Aleluya. Aleluya. Y por ti ungida, la espada de Jehová está lista para volar cabeza de demonios que quieran oponerse al crecimiento, al avance. Oh, santo.
que manso que te rebenso que. Que manso darabaiso que. Es que Dios que se pasea aquí. Es Dios que se pasea aquí. Es Dios que se mueve aquí. Que manso catarabaiso que. Y no importa las críticas. No importa que te tachen como lo que son los santos, los que se creen que lo tienen todo. No importa el calificativo que te pongan, que te importa el nombre que Dios te ha dado. El nombre que Dios te ha dado. Mi elegido, mi escogido, mi ungido. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si tú lo estás sintiendo. Pero es que hay un fuego fluyendo. Hay un fuego fluyendo. Hay una unción fluyendo en este lugar. Hay una unción fluyendo, 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 fluyendo. Y no se va a detener. No se va a detener. No se va a detener. Es que donde quiera que tú estés y donde quiera que llegue, hay esa unción va contigo. Y todo tiene que ser transformado. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Rey de Reyes. Soberano Rey. Tú eres el que manda en este lugar. Tú eres el que te mueve y habla como tú quieres, Padre. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. El Santo de Israel se complace, iglesia, en ti. Es que le agrada, le agrada, le agradas. Le agradas lo que está haciendo. La búsqueda, la entrega, el anhelo, la sed de querer más, de no conformarte, porque Dios no te ha llamado a conformarte a este siglo. Es a navegar en su presencia, es a querer más. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Este no es un tema que han elegido por elegir. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Porque han sido ungidos. Han sido comisionados para la gran obra en este lugar. Aleluya. Aleluya. Santo, poderoso Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias. Hay poder en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo. En ese mismo ambiente, hermanos, yo les voy a pedir que busquen el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 13. Aleluya. Hay una fuente inagotable. Santo es el Señor. Hay poder en ti, Jesús. Primera de Samuel 16, 11 al 13. Vamos a leer en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue y se volvió a Ramá. Aleluya. Gracias, Señor, por tus santas palabras. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Padre, tú conoces, Señor, qué está esperando tu iglesia. Tú conoces la necesidad de cada uno, Padre. Súplela a través de tu palabra en este momento. Manifiéstate, Señor, ministra, Padre. Exhibe tu gloria, Señor, a través de tu palabra. He aquí tu pueblo, Dios. Sigue ministrando, Señor, como lo he estado haciendo. Sigue ministrando esta iglesia. He aquí, Señor, estoy delante de ti. Solo soy un vaso, Dios, que si a ti te place usarlo, harás, Señor. Glorifícate, Dios. Padre mío, Rey mío, glorifícate. Aleluya. Santo es el Señor. Ungidos para marcar la diferencia. Ungidos para marcar la diferencia. Elegido es preferir una persona o una cosa con un fin. En este pasaje bíblico, en esta porción bíblica, llegamos al momento donde Dios eligió a David y lo ungió, en contraste con Saúl, que fue elegido y ungido por el Señor, pero pedido por el pueblo. Dios escogió directamente a David. En el capítulo 15 nos encontramos con la historia donde Saúl desobedece a Dios. Y esta desobediencia provoca que Dios elija a otro en lugar de Saúl y lo unja como rey en Israel. Vamos a ver dos ungidos, pero que marca uno la diferencia. Quiero en esta noche tratar tres cosas de este capítulo 16. Primero, los ungidos para marcar la diferencia escuchan la voz de Dios y la obedecen. Un ungido es obediente. Un ungido se somete a su rey. Un ungido se somete a sus líderes. Aleluya. Un ungido que va contrario a lo que el rey le ha dicho, termina siendo desechado, como lo vemos aquí. En el capítulo 9, 15 al 16 de Primera de Samuel, nos encontramos con la historia de Saúl en el momento que Dios lo manda a ejecutar una orden. Pero ¿qué pasa con este rey? Que él hace lo que su corazón le indicó hacer en ese momento. Los ungidos tienen que tener mucho cuidado con lo que siente el corazón. Los ungidos buscan la aprobación de Dios primero y después lo otro. Y Saúl, que había sido elegido por Dios cuando el pueblo pidió rey, conocen la historia. Samuel tenía muchos años siendo juez en Israel, pero llegó un momento que se amotinan los líderes en
en Israel y dicen que quieren un rey, que quieren ser representados como todas las otras naciones eran representadas por un rey. Y esto entristece a Samuel, esto aflige al profeta. Pero llega un momento en el que Dios le dice al profeta: no te han desechado a ti. El profeta había sido ungido, aleluya, como juez en Israel, como profeta en Israel. Y el Señor le dice: no te han desechado a ti, a mí me han desechado, a mí me han rechazado. Ellos quieren rey, aleluya, pues yo le voy a dar un rey. Y entonces Dios elige a Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Cuál era la tribu de Benjamín? La más pequeña de todas las tribus. ¿Podría salir algo bueno de algo pequeño? Pero Dios escogió a Saúl. En ese momento era inofensivo, en ese momento era obediente, en ese momento estaba aprobado por Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nos enorgullecemos y pensamos que somos la única niña de Dios, y que Dios no ve a nadie más que a ti. Y comenzamos a ser como el pavo real. ¿Qué hace el pavo real? Que llega un momento que comienza a abrirse y tú ves que da su vuelta abierto, enseñando su belleza, exhibiendo su belleza. Y eso pasó con Saúl. Saúl era humilde, Saúl era inofensivo, Saúl era sumiso. Pero llegó un momento que cuando se creyó ser el rey, y que el rey de reyes y Señor de señores parece que le había cedido a él la autoridad, entonces pasó por encima de la orden del Rey de Reyes y Señor de señores. Tenemos que tener cuidado con eso, aleluya. Tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos, tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. No todo lo que sentimos viene de Dios, no todo lo que creemos, aleluya, viene de Dios. Hay momentos en que tenemos que decir: Señor, ¿eres tú que me está hablando? ¿Eres tú que está actuando? ¿Eres tú que me está dirigiendo a hacer esto? Aleluya. Y en el capítulo 9, Dios le da la orden a Saúl de ir y acabar con los amalecitas. ¿Quién eran esos? Esos se opusieron en el camino de Israel cuando Dios los sacó para llevarlo a la tierra prometida. Y estaban en el desierto. Y el rey de los amalecitas salió y mató a muchos, dejó a muchas madres sin hijos en el desierto. Y el Señor le dice, le manda a decir con Samuel a Saúl: levántate y ve a guerra contra los amalecitas. Y óyeme bien, no me va a dejar hombres, no me va a dejar niños, no me va a dejar animales. Tú me lo vas a borrar de la tierra por cuanto se opusieron, aleluya, al avance de mi pueblo. Óyete bien una cosa, iglesia: todo lo que se opone a tu avance, así como Dios mandó y dio la orden a Saúl de acabar con los amalecitas, así Dios va a hacer, aleluya. Todo secuá que se levante, todas potestades espirituales de maldad que se levanten, Dios lo corta. Dios sale a guerra a favor tuyo, iglesia. Y Dios lo envió que vaya a la guerra al ungido, aleluya, porque los ungidos son comisionados para entrar al campo de batalla. Yo no sé si tú no has tenido batallas, aleluya, porque los ungidos son los comisionados para entrar al campo de guerra. Y esta iglesia ha estado desafiando en una guerra espiritual, aleluya. Pero quiero decirte en esta noche que tú has sido comisionada, iglesia, porque tú has sido ungida. Y solo los ungidos entran en el terreno de batalla espiritual, aleluya. Y este ungido Dios le da la orden. Pero ¿sabe qué pasó?
que cuando va y entra al reino de los amalecitas, acabó casi con todo, casi. El casi no es obediencia. Yo obedecí una parte, pero la otra la obvié porque no me conviene. Y eso pasó con el ungido Saúl. Cuando entró se llevó del pueblo. Cuando entró se llenó los ojos del botín que había allí. Cuando entró se llenó los ojos de las ovejas gordas, de las vacas gordas, de las platas, de todo lo que había allí. Y escuchó la voz del pueblo, dijo él a Samuel. Y escuchó la voz del pueblo y dijo: vamos a tomar, eso no es nada, que tomemos esta parte. Eso es para sacrificarlo a Jehová. Ay, mire, esta oveja está gorda, vamos a llevarla para sacrificarla a Jehová. A Jehová, a Dios no se le sacrifica anatema. Dios no recibe lo mal habido, como dicen allá en Santo Domingo. Dios no recibe, aleluya, lo que está bajo desobediencia. Dios recibe el sacrificio de hombres y mujeres obedientes que se someten y que dicen: si Dios dijo que me meta por ahí me voy a meter, porque si Él me mandó es porque algo va a hacer. Santo, es que si Él me dijo que me vaya en esta dirección, yo no voy a doblar ni a diestra ni a siniestra, ni para tomar impulso. La obediencia no es a media, es completo. Aunque te duela, me conviene o no me conviene, Jehová dijo y eso es lo que yo voy a hacer. Y a este rey le faltó carácter. A este rey le faltó convicción de quién lo había ungido. A este rey le faltó fe de en quién había creído. Aleluya. Y se llevó. Y no solamente llevó bienes, aleluya, sino que perdonó la vida del rey. Y allá se llevó a Gad para Israel, aleluya, para el campamento de Israel. ¿Qué le dijo Dios? Acaba con todo. Y hasta que en una nación el rey no era aniquilado, no había victoria. Dios lo había llamado para victoria, pero él se empeñó en mantener vivo al enemigo. Aleluya. Muchas veces nos empeñamos en mantener lo que nos está quitando unción al lado. Muchas veces nos empeñamos en estar cargando con el enemigo que Dios te quitó. Muchas veces nos empeñamos en seguir con el saco cargando, cuando Dios te ha dicho: suéltame eso a mí y obtendrá victoria. Aleluya. Oh, Dios quería victoria para el pueblo, pero el rey se cegó en ese momento. ¿Qué cosas pueden estar cegándote? ¿Qué cosas pueden estar distrayéndote? Esto fue una distracción para Saúl que lo llevó al fracaso. Aleluya. Y Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere librarnos de decisiones que nos lleven a la deriva. Dios quiere librarnos de cosas que quitan la paz, que traen preocupación. Lo que añade tristeza y preocupación no viene de Jehová, porque cuando Jehová bendice, ahí está el gozo en los ungidos. Oh, santo. Y entonces Dios manda al profeta, que era su voz en la tierra, su vocero, y lo manda donde Saúl. Y cuando va donde Saúl, él pensaba que iba, bueno, yo ejecuté, pero ejecutó a media. Y él creía que Dios iba a estar contento con él, con eso. Aleluya. Porque muchas veces creemos que vamos a allantar a Dios, allantarlo con una apariencia, allantarlo, yo voy a esto, yo voy al otro, un allante ahí. Pero Dios está viendo que era un allantoso, una allantosa, y que no está metido, aleluya, en el movimiento del aceite de la unción. Y
Y ejecuté. Yo hice lo que Jehová mandó. Yo fui y peleé contra los amalecitas y obtuvimos la victoria. Acabamos con todo. Porque muchas veces estamos pensando que estamos acabando con todo. Ay, santo. Y llevándome todo por delante. Y sabe una cosa, no nos llevamos nada por delante si la presencia y la unción no está ahí. Si la presencia de Jehová y la unción no está ahí, no nos llevamos nada. Mejor estamos en propinco, en peligro de que el diablo nos lleve entre los pies. Pero cuando tú estás metido con Dios, aleluya, cuando tú estás enfocado, cuando nada te distrae, ay, santo, no hay quien se te pare delante. Porque sabe una cosa, el diablo no le teme a nada más que en un hombre y una mujer lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y va entonces y le dice Samuel a Saúl: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Aún estoy escuchando los bramidos. ¿Qué es eso? Porque sabe una cosa, el hombre y la mujer lleno de Dios tiene discernimiento, tiene visión. Y él creía que porque Samuel no estaba viendo el rey que él había dejado vivo, él creía que porque Samuel no estaba viendo las vacas y las ovejas y el botín, lo iba a engañar. Pero un hombre y una mujer llenos de Dios no son engañados. Aleluya. Un hombre y una mujer llenos de Dios a simple vista está viendo lo que se está moviendo ahí detrás. Aleluya. Está viendo el aparataje que el enemigo está haciendo y dice: no, no es lo que yo estoy viendo ahí, es lo que Dios me está poniendo a ver con los ojos espirituales. Y le dice: ¿qué es eso que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que escucho por ahí? Los bramidos de las vacas. Y le dice: ¿quiere que te diga una cosa? Por cuanto desobedeciste a Dios, Él te ha desechado como rey en Israel. Aleluya. El ungido, el escogido, se dejó engañar tan fácilmente del enemigo. Aleluya. Y faltó al mandato de Dios. Hay que tener cuidado, iglesia. Hay que tener cuidado en el lugar donde Dios te tiene, en el trabajo, aún dentro de tu familia, en la comunidad donde estás. ¿Qué te están presentando que te parece bueno para que tú caigas, para que tú te distorsiones, para que tú quites tu vista del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y le dice entonces a Samuel: ven, acompáñame. Porque sabe una cosa, desde ese momento ya Saúl se sentía que había algo, había una presencia que no estaba en él ya. Y le dice a Samuel: acompáñame, no me dejes solo con los ancianos de Israel. Y cuando Samuel se va, entonces hacía del vestido y lo rasga. Y ahí viene la segunda palabra de Dios para Saúl: así como has rasgado mis vestidos, tu reino ha sido rasgado de Israel. Ya Dios eligió a otro en lugar tuyo. Aleluya. Ahí mismo Dios le mostró a Samuel, ahí mismo Dios le hizo a sentir a Samuel que había otro ungido en lugar de Saúl. Aleluya. Porque Dios no guarda luto. Si tú no quieres obedecer, si tú no quieres servir, Él va a buscar quien lo haga. Si tú no quieres ejecutar la orden que Dios te ha dado, Él va a levantar en el lugar tuyo quien lo haga. Ahora, iglesia, lucha para que nadie sea puesto en tu lugar. Aleluya. Y termina Samuel ejecutando la orden que Dios le había dado a Saúl. ¿Quién está
está ejecutando lo que Dios te ha puesto a ti como responsabilidad? ¿A quién le está dejando tu responsabilidad? Aleluya. Hombre, ¿a quién le están delegando su compromiso? Cabeza del hogar, ¿a quién le está delegando lo que te corresponde? Mujer, ¿quién está haciendo en tu lugar lo que Dios te ha mandado a ti hacer? Aleluya. ¿Quién está ejecutando la orden que Dios te dio? ¿Quién está dándole seguimiento al ministerio al cual Dios te ha llamado? No, pastor, porque es que yo ahora no puedo. Yo hago eso después. Y Dios te ha dado la capacidad, los dones, manifestado los frutos, pero queremos dejar todo engavetado y no estamos ejecutando la orden. Aleluya. ¿Vas a permitir que otro ejecute en tu lugar? Que otro obedezca en tu lugar. Aleluya. Entonces Samuel, después de eso, se aflige. Estaba afligido. Aleluya. Y vemos que en el versículo 1 el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dolió eso a Samuel. ¿Sabe por qué le dolió? Porque como líder en Israel, que él fue por tantos años, el pueblo pide rey, Dios le unge rey. Samuel esperaba que él marcara la diferencia. Él esperaba otra cosa. Sus expectativas se fueron abajo con Saúl. Aleluya. Y el profeta se encueva, va y se mete a llorar. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone la carga en el corazón. Dios te pone a ti a gemir por otros que están andando mal. Eso estaba pasando con Samuel. Samuel estaba llorando ante la presencia de Dios, tal vez por misericordia por Saúl. Y aquí es donde el Señor le dice: ¿hasta cuándo tú vas a estar gimiendo en mi presencia por lo que yo ya deseché? ¿Hasta cuándo tú llorarás? Habiendo yo desechado a Saúl para que no reine en Israel. Aleluya. Hay cargas que muchas veces tenemos por gente que no están valorando el sacrificio, las lágrimas tuyas, el gemido tuyo delante de Jehová. Aleluya. Y Dios le está diciendo aquí a Samuel: llena tu cuerno de aceite. Aleluya. Y veo aquí que tienen un cuerno en el altar. Llena tu cuerno de aceite, porque ya yo elegí a quien ungir como rey en Israel. Óyeme bien, tú has sido elegida, iglesia. Tú has sido elegida, aleluya, para no ser cualquier cosa aquí, sino para ser poderosa en Dios en este lugar. Y a medida que te mantengas sumisa, Dios va a exhibir su gloria sobre ti. Aleluya. Y le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite. En otra palabra, toma ánimo, no siga llorando y ven a seguir ejecutando para lo que yo te llamé. Te llamé como profeta. Así que como profeta, llena tu cuerno de aceite, porque ya yo me he provisto de rey para Israel. Ven y te enviaré a Belén, a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya. Para cada tiempo Dios tiene un hombre y una mujer a quien ungir y a quien usar. Aleluya. Para cada tiempo Dios tiene un hombre y una mujer a quien usar. ¿Entendiste eso? Este
tu tiempo, iglesia. Este es el tiempo que Dios ha escogido para usarte. Aleluya. Y dice entonces, Samuel estaba paralizado. Y le dice entonces el Señor: vete a casa de Isaí, porque ya allí hay alguien a quien yo escogí. Y aquí viene entonces lo segundo. Los ungidos, para marcar la diferencia, se distinguen por su intimidad con Dios. Por su intimidad con Dios. Por los tiempos a solas con Dios. Se distinguen por alejarse del ruido para escuchar la voz de Dios. Un ungido no está en la turbulencia de la bulla. Un ungido está metido en intimidad, buscando escuchar la voz de Dios. Y Dios no escoge cualquier cosa. David no era cualquier cosa. David era un joven que tenía la unción de Dios. Cuando David fue ungido, ya Dios había ungido ese corazón hace tiempo para adorarle. Aleluya. Y entonces Samuel se va a la casa de Isaí. Isaí nunca se imaginó que de su casa iba a salir alguien a reinar en el pueblo de Israel. Porque los padres nunca nos imaginamos nada, aleluya. Pero cuando nosotros concebimos, las mujeres, y tenemos un bebé ahí en el vientre, hace rato que el Señor lo marcó. Hace rato que el Señor dijo: ahí viene un profeta, ahí viene una profeta, ahí viene un levita, ahí viene un ungido, aleluya, que va a marcar la diferencia. Y aunque Isaí no pensaba que de su casa iba a salir quien iba a reinar en Israel, ya Dios hace tiempo que lo había elegido. Aleluya. Entonces Samuel fue a cumplir con su misión, con lo que Dios le encomendó hacer, y se va a la casa de Isaí. Y él va con su cuerno, con su aceite. Cuando llega a Belén, va a hacer el sacrificio. Porque otra cosa, la palabra dice que Samuel tenía temor de ir a ungir otro rey. Porque si Saúl se enteraba, ay, 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 no hay una cosa que se ponga más bravo y más guapo que el que Dios ha desechado. Aleluya. Siente que va a pelear con todo el mundo. Se siente amenazado por todo. Todo el mundo me mira mal. Todo el mundo habla de mí. Ay, si yo paso por aquí, ya fulano me miró. Ay, Dios mío, fulano me está mirando mal. Ay, santo, es que tú has perdido la esencia. Y cuando pierdes la esencia, entonces te sientes perseguido. ¿Qué dice la palabra? Huye el impío sin que nadie lo persiga. El que tiene una mente pecaminosa, el que ha perdido la esencia, el que se ha desenfocado, vive con una persecución. Aunque nadie esté diciendo nada, todo el mundo está hablando. Aleluya. Y yo me imagino que Saúl se daba cuenta de que Dios había elegido. Iba a tener Samuel el ejército atrás. No iba a poder Samuel moverse a ningún lado, porque iba a estar vigilado 24/7. Por el temor que me van a quitar, porque muchas veces pensamos que somos dueños de los ministerios, que somos dueños de las cosas. Y el Señor por su gracia te escoge para usarte. Y pensamos que esto es mío. Y cuidado el que me venga a tocar esto, que esto es mío. Y viene Dios y trae los salvos. Y no quiero darle espacio, porque es que ese ministerio es mío. ¿Por qué sentirte amenazado por lo que Dios te ha entregado? Así como Dios te está usando, Dios va a seguir usando a otros, aleluya. Y van a venir, y Dios va a seguir usando y va a seguir ungiendo, aleluya. Porque es que esto es una promesa para ti, iglesia. Tú has sido ungida y vendrá
vas a negarle el aceite al que viene de allí sediento? Y tenía temor. Y el Señor le dice entonces: tómate un becerrito y ve y sacrifícamelo en Belén y úngeme a quien te estoy mandando. Aleluya. Y Samuel va a ejecutar, llega a Belén, se reúne con Isaí y le dice a Isaí: reúneme a tu familia, a tus hijos. Pero pasa algo. Y es que muchas veces el hombre y la mujer de Dios tiene que tener cuidado con lo que sus ojos ven. Aleluya. Santo. Porque no siempre que tus ojos están viendo las cosas vienen de Dios. Ya veo esta sierva. Wow, esa es la que Jehová preparó. El siervo, como me lo indicó el doctor. Hey, me bendijo Jehová. Es de Dios. Hay que tener cuidado. Y cuando Samuel va, que le presentan entonces a Eliab, y dice: he aquí en su corazón, he aquí el ungido de Jehová. Desde que vio a Eliab, estatura, fuerza, apariencia, presencia. Este es el rey. Y entonces Dios le dice: ay, mijito, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Aleluya. Ten cuidado con lo que se está presentando delante de tus ojos. Y eso no quiere decir que tú no seas un hombre y una mujer de Dios. Porque sabe una cosa, los hombres y las mujeres de Dios, es que el enemigo está buscando, poniéndole cosas por vista para distorsionarlo del propósito y el plan de Dios. Y Dios le dice: ese no es. No te lleve de la apariencia. Porque Eliab tenía tamaño, tenía porte de rey, era un guerrero, pero no tenía intimidad con Dios. Dios le dice: ese no es. Samuel se impresionó con su apariencia. La vida cristiana es una vida de realidades, no de apariencia. Es una vida de presencia de Dios, no de apariencia. Aleluya. De santidad. Porque Dios nos mira desde adentro hacia afuera. Aleluya. El hombre ve lo que está afuera, el exterior, pero Dios ve el interior. Dios conoce lo que hay dentro. Dios conoce lo que tú sientes. Dios conoce, aleluya, los buenos deseos que tú tienes en tu corazón. Aunque el otro no entienda, Dios lo conoce. Porque la apariencia física muestra valor, pero no muestra fe. Aleluya. Y sigue entonces Isaí presentando a sus hijos. Y presenta al segundo. Y le dice el Señor: Dios tampoco lo ha elegido. Y viene el tercero, Sama, y le dice: tampoco a él Dios lo ha elegido. Y dice la palabra que pasaron los 7 hijos de él, porque eran 8, el otro estaba en el campo, y pasaron los 7 ahí. Y el Señor le estaba diciendo: que no se vistan, que esos no son los que van. Aleluya. Entonces le dice Samuel a Isaí: pero ven acá, son todos estos tus hijos. Porque sabe una cosa, aquí podemos ver algo, y es que David era el que cuidaba las ovejas, el que estaba apartado. David no estaba en las reuniones familiares. David no era pensado, no se tomaba en cuenta para las reuniones de renombre en la familia. Aleluya. Y muchas veces estamos
Cuando nadie tomó a David en cuenta, Dios lo había tomado en cuenta. Isaí y sus hijos no pensaron en David. Pero ¿quién era el ungido? David. Aleluya. Tú has sido el ungido, la ungida de Jehová, el escogido, así como lo fue David. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y Dios sabía que el muchachito aquel que estaba en el campo, que el muchachito aquel que día ovejas, que el muchachito aquel que estaba día y noche aguantando frío, aguantando calor en el campo, el muchachito aquel tomaba su arpa y comenzaba a adorar a Dios. El muchachito aquel había desarrollado confianza en Dios. El muchachito aquel había desarrollado y crecido en fe. El muchachito aquel le creía a Dios y sabía que había alguien que tenía cuidado de él. Aleluya. Oh, santo. Y entonces le dice: ¿dónde está? Ah, sí, mi hijo menor que está en el campo. Mándame a llamar a ese muchacho. Aleluya. Porque cuando tú estás quitado de bulla, cuando tú estás por ahí en lo tuyo, en intimidad con Dios, el rey entonces te manda a llamar. El rey de reyes y señor de señores te manda a buscar. El rey de reyes y señor de señores le dicen a los líderes: es que yo he marcado a fulano, es que yo he marcado a fulana, es que quien va a ejecutar esto es Juana, quien va a hacer lo otro es María, es que quien va a irse por ahí es Rosa, quien se va a poner aquí es Juan. Aleluya. Porque Dios le da la orden al líder de mandar a buscar a los ungidos. Es Dios que le da la orden de mandar a buscar a los ungidos para ejecutar. Aleluya. Y entonces aquel que Dios conocía, como dice en el Salmo 191, aleluya, 119. Entonces Dios lo escoge. Y Dios, que es quien examina, aleluya, Salmo 139. Dios que lo había examinado, Dios que lo había escogido desde que fue entretejido en el vientre de su madre. Dios entonces manda a buscarlo. Y cuando llega el ungido, cuando llega el muchachito que tal vez se paró frente a sus 7 hermanos, que parecía el más pequeñito, tal vez el más flaquito, pero la Biblia dice que era de buen parecer, que era hermoso, tenía unos ojos hermosos y era de buen parecer. Wow. Pero chiquito y tal vez flaco, porque su padre no lo consideraba. Y cuando en la mente de Isaí pasó que iba a ser David, por eso presentó el mayor primero. Este es el que tiene la apariencia, este es el que puede, el que tiene. Aleluya. Pero había alguien que era el que tenía la unción. Había alguien que era el que portaba la presencia de Dios. Había alguien que era el que estaba en conexión con el Padre. Y Dios está buscando hombres y mujeres que estén en conexión con Él, que estén conectados 24/7. No importa dónde se encuentren, si en el campo, si en la ciudad, si en el desierto. Cuando Dios te elige para ejecutar algo, no importa en la posición que te encuentres, Dios te manda a ungir. Aleluya. ¿Y sabe qué se demuestra aquí con David? Que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a quien, al que se cree que merece
al que se cree que es el que debe ser o ocupar una posición, al que se cree sabio en sus propias opiniones. Entonces Dios elige el tímido, Dios elige el calladito, Dios elige el que está en el rinconcito, pero que mantiene una intimidad con Dios. El que a la vista del hombre parece que no está haciendo nada, el que a la vista humana parece que es el tímido o la tímida, el que no habla, el que no tiene capacidad para abrir la boca ni hacer nada, pero que tiene una conexión directa con el Padre. Aleluya. Tiene comunión con Dios, tiene intimidad con Dios, entiende y busca la presencia y escucha la voz de Dios. Y ese que estaba en el campo apartado, entonces Dios le dice a Samuel: ese es. Aleluya. Y el representante de Dios entonces tomó el cuerno y derramó el aceite sobre su ungido. Aleluya. Así Dios ha derramado, iglesia, el aceite sobre ti, que has sido elegida para este tiempo. Así Dios te ha escogido, aleluya. Así Dios te ha elegido, como eligió a David en ese momento. El que no fue invitado, el que no fue convidado, aleluya. No importa que no te inviten, no importa que no te conviden, no importa que no quieran compartir, porque el Señor te tiene apartado, aleluya, para avergonzar a aquellos que se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Aleluya. Santo es el Señor. Poderoso. Dios eligió al león de ovejas, al que estaba expuesto en peligro de ser devorado por fieras en el campo. Pero sabe una cosa, aunque fieras amenacen con destruirte, como fieras le aparecieron al muchachito aquel en el campo. ¿Qué dice la palabra? Que cuando él se presentó ante Saúl, ¿qué le dice? Pero si yo pude con el oso, que cuando venía a agarrar las ovejas yo le abría la boca y la acababa, si yo pude con el león, aleluya, óyeme bien, aunque fieras amenacen con destruirte, el ungido de Jehová tiene la autoridad, aleluya, para derribar. El ungido de Jehová tiene la autoridad para volar cabeza. El ungido de Jehová tiene la autoridad para tomar el terreno que le pertenece. Los ungidos pueden ver que su fuerza no viene de ellos, sino de Dios. Y este ungido del Señor está diciendo, aleluya, que Dios estaba con él, con lo que hacía. Dios le daba inteligencia. Todo eso mostraba que Dios le había dado habilidades a David, que Dios ahí en el campo lo estaba preparando para dirigir su pueblo. Muchas veces no entendemos y muchas veces denigramos la posición en la que estamos, porque tal vez lo que me toca es cuidar los baños, porque tal vez lo que me toca es atender a los niños, porque tal vez estar aquí en la puerta, mientras otros son los que se paran, mientras otros son los que ministran, aleluya. Pero el Señor está diciéndote, no importa en la posición que te encuentre, no importa que el otro crea, no denigre lo que Dios te ha dado a ti para que haga, porque ahí, aunque tú no lo entiendas, es donde Dios te quiere usar. Dios te está preparando ahí para algo mayor, pero es necesario estar en el campo, es necesario aguantar el sereno, es necesario aguantar el frío, es necesario aguantar el sol caliente para poder ver la gloria mayor que se aproxima. Aleluya. Y el muchachito que estaba aguantando todo eso en el campo, Dios lo estaba preparando. Así como él dirigía las ovejas, Dios lo estaba preparando ahora para dirigir su pueblo. Es que es desde ahí que debes comenzar. Aleluya.
No quiera irte a lo grande sin haber pasado por el principio, por lo pequeño. En eso pequeño es que Dios se quiere glorificar en tu vida. Ahí en la posición que esté, que Dios quiere glorificarse, es que Dios quiere exhibir su gloria en ti. Aleluya. No se me desesperen, hermano, que ya estoy terminando. Número 3. Los ungidos, para marcar la diferencia, ¿sabe qué portan? La unción del Espíritu Santo. Y vemos aquí que David, tal vez era imperfecto para su familia, pero era fiel a Dios. Y vemos en Saúl que el Espíritu de Dios se va de él. Y dice la palabra que Saúl era atormentado por espíritus malignos. Porque cuando no estamos con la presencia y en obediencia, tenemos una puerta abierta para que el enemigo entre. Y muchas veces Dios lo permite para que despiertes. Muchas veces Dios lo permite para que te des cuenta que lo necesitas. Pero Saúl no se dio cuenta que necesitaba a Dios. Pero había un ungido que Dios había preparado, que con tan solo comenzar a tocar su arpa, la unción salía. Aleluya. Es que con tan solo tú comenzar a dar la palabra, la unción va a salir. Y otros van a recibir sanidad. Con tan solo tú ponerte en obediencia, aleluya, la unción va a fluir. Y otros van a ser curados, otros van a ser liberados. Saúl recibía liberación cuando el ungido de Jehová tocaba, cuando el ungido de Jehová adoraba. Y sabe una cosa, la unción no estaba en el arpa, el poder no estaba en el arpa, estaba en un corazón humillado delante de Dios, estaba en un corazón que adoraba a Dios, estaba en un corazón que entendía que Dios merecía la alabanza y la adoración. Aleluya, dáselo más fuerte al Señor. Mientras el espíritu se fue de Saúl, desde que David fue ungido, dice que el espíritu de Jehová posó sobre el ungido. Aleluya. Es que el espíritu de Dios está sobre ti, iglesia. Hombres y mujeres de esta congregación, el espíritu de Dios está sobre ti y te ha comisionado para traer salvación. Salvación para tus hijos, salvación para el esposo que no le sirve al Señor, salvación para la esposa, salvación para la familia, salvación para tus compañeros de trabajo. Los ungidos portan la presencia y la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y me voy un poquito más para allá. Todos conocen bien la historia. Dice que el pueblo de Israel fue a la guerra con los filisteos. Dice la palabra. Y estaban en el valle de Elá, en guerra con los filisteos. Y dice la palabra que salía un gran paladín, Goliat, desafiando al pueblo. Pero ¿qué pasa? Que ya Saúl, que había sido desechado, no tenía autoridad. No tenía el poder que venía de lo alto. Porque el que no es ungido, el que ha perdido la gracia, por más que quiera, brinque y patalee y reprenda aquí, reprenda allí, nada sucede. Porque es que ya la autoridad le ha sido quitada. Pero vemos aquí que este muchacho que había sido ungido va entonces y se presenta
en la línea de guerra y escucha diciendo que aquí, que allí, que mándenme a uno del pueblo, desafiando al pueblo, denigrando al pueblo, diciéndole al pueblo, saquen uno que pelee conmigo, y si ese viene, entonces yo lo destruiré y ustedes me servirán a mí. Aleluya. Pero sabe una cosa, el pueblo de Dios no ha sido elegido para ser esclavo, ha sido elegido como ungido para estar, aleluya, en la línea de batalla, confiando en el Señor. Los ungidos tienen poder para vencer las adversidades. Y vemos al muchachito que había sido ungido, que cuando va y escucha a Goliat desafiando al pueblo, para no hacerle el cuento, la historia más larga, y dice, pero ¿y quién es este que está desafiando al escuadrón del Dios de los ejércitos? Aleluya. Había un hombre que tenía estatura, que tenía presencia de rey, que sabía empuñar una espada, que había ido a batalla temblándole las piernas por lo que el gigante estaba haciendo. Pero había un pequeño ungido por Dios que dijo, ¿quién es ese incircunciso que está desafiando al Dios de los ejércitos? Porque los ungidos tienen el poder. Porque aún los gigantes se tienen que someter ante un ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová le dice, hoy las aves del cielo comerán tu carne, porque Jehová de los ejércitos es el que está con el escuadrón de Israel. Y derribó al gigante con el poder de Dios. No fue con la onda, no fue con la piedra. Esa piedra no fue cualquier piedra, fue una piedra que salió de la mano del ungido. Es que lo que sale de ti, aleluya, sale ungido. La palabra que salen de ti salen ungidas. Y cuando llegan al terreno dan fruto. Cuando llegan al corazón indicado dan fruto. Aleluya. Los ungidos tienen carácter y determinación. Y este muchachito tenía ese carácter y esa determinación. Aleluya. Y mostró que de Dios es el poder. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia. Que tú muestres que de Él es el poder, que tu unción viene de Él. Aleluya. Ponte de pies en este momento. Tu unción viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuáles son los gigantes que se están levantando? Aquí están los ungidos de Jehová para derribarlo. ¿Cuáles son los gigantes que están desafiándote? Aquí están los ungidos de Jehová para derribarle. Aleluya. Aquí está el que porta el aceite, el que porta la unción del Santo de Israel. Yo le voy a pedir a mi hija que pase por aquí. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Dios, por este pueblo. Gracias, Señor, porque ellos han provocado que el aceite sea derramado sobre ellos. Padre, gracias. Gracias. No importa lo que el pueblo piense, no importa lo que el otro diga. ¿Sabe una cosa? En Números nos encontramos con la crítica que le hicieron a Aarón. Aarón había sido elegido como el sumo sacerdote en Israel. Sin embargo, había un grupo amotinado, dudando de la elección, dudando de que Dios lo haya elegido. Y Dios le da la orden a Moisés y le dice, toma de cada tribu de Israel un cabeza de familia de cada tribu, que vengan con la vara, aleluya. Y yo voy a mostrar, aleluya, a quién he elegido. Porque es que cuando Dios te elige, no importa todos los peros. Cuando Dios te ha ungido, no importa, aleluya, lo que se levante y lo que piensen. Es que Dios te ungió. ¿Y sabe qué pasó con la vara de Aarón? Que la vara de Aarón, de aquel que había sido elegido y ungido como sumo sacerdote en Israel, reverdeció. Amén. Y yo quiero que tú escuches esta alabanza. Aleluya.
Porque aún lo que creen que tú estás seco, que tienes una vara seca en la mano, aleluya, con la unción y el poder del Señor va a reverdecer. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Llamaron tierra seca, sí, y dijeron tú no vas a producir, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí, como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Los ungidos reverdecen. Lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá. En el nombre de Jesús, nada será igual. Tú has sido ungido para cambiar la historia de tu familia. Tú has sido ungido para cambiar la historia de tu matrimonio. Tú has sido ungido para cambiar la historia en esta comunidad. Aleluya. Que el Señor continúe ministrando tu vida en esta noche. Lo que se secó, lo que se murió,